Hola, queridos alumnos, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de la semana número 4 del jueves 28 de octubre. Bien, por favor, ya no tengo que estarle diciendo, activen las cámaras. Activen las cámaras, a ver. Ya desde el curso anterior en la mañana, estudiantes que no estaban activadas las cámaras, los fui sacando. Los fui sacando por lo menos un ratito para vernos, medio conocerlo. Bien, vamos activando todo. Bien, hasta eso voy compartiendo. Listo, tenemos compartido. Belén, no te olvides la asistencia. Apenas hay 17 estudiantes conectados. Ojalá al final no les falte puntaje, no hay una nueva oportunidad ni trabajos extras para que puedan eh, tener que recuperar notas con alguna otra asignatura. Así que no se confíen, por favor. Bien. Habíamos quedado en el análisis financiero, ¿no? Recordando, el análisis económico es una de las factibilidades que ustedes tienen que hacer en los proyectos y tienen que demostrarle al cliente y demostrarse ustedes si es beneficioso o no es beneficioso el proyecto en términos de dinero, ahorros, rapidez, etc. En cambio, el análisis financiero me va a determinar, voy a poner aquí el signo dólar, si el proyecto es rentable. Es decir, es como que ustedes pusieran el dinero en un negocio. ¿Sí? Por ejemplo, hace unos días, en esta semana, me llamaba una alumna y me decía, profesor, ¿cuánto puedo cobrar por una aplicación que me están contratando? Entonces me dice ella, yo voy a venderlo en $300. Le digo, a ver, necesitas sacar todo en horas. ¿Qué tiempo te demoraste en levantar información, requisitos de usuarios? ¿Qué tiempo te demoraste en desarrollar, en diseñar? ¿Qué tiempo en desarrollar? ¿Qué tiempo en implementar? ¿Qué tiempo en hacer pruebas? ¿Qué tiempo en hacer correcciones? ¿Qué tiempo en capacitación a los usuarios que van a manejar el sistema? Pero es que lo de Genesis, que es un sistema parecido, los están vendiendo en $500 por año. Ok, $500 por año. En 5 años ese sistema me está costando $2.500 y tengo que estarlo renovando año a año. Entonces le decía a ella, con que tú pidas 1.500, pero es que se me va a correr, hale ver el análisis. En 5 años ellos se van a ahorrar $1.000. Y aparte de eso, el sistema ya lo tienen a perpetuidad. Eso es lo que le gusta al cliente, que les indiquen los ahorros. Les estoy hablando de un ejemplo real que me pasó en esta semana con un exalumno ya graduado de la facultad. El análisis financiero me permite determinar la situación contable, es decir, una simple cuenta de contabilidad. ¿Cuánto me gasto? ¿Cuánto estaba pagando? ¿Cuánto me sobra? ¿Me quedó o no me quedó el sistema? Dice que es necesario determinar una serie de procedimientos. Ya les estaba indicando ahorita los procedimientos. Horas de trabajo en el proyecto. ¿Qué me permite esto? Me permite hacer cuentas. ¿Sí? Facilito, les dije, Genesis me cobra $500. En 5 años serían 2.500. Si yo le vendo el sistema en 1.500, me va a decir, ¿es $1.000 más caro? No, no es $1.000 más caro. Yo ya le estoy vendiendo todo el sistema con los códigos fuentes y no va a tener que por qué pagar ningún dinero adicional al respecto. Bien. Entonces, es lo que ustedes tienen que realizar respecto al análisis financiero. También llamada evaluación financiera, hay que observar datos contables. En este caso, cuánto ingresa, cuánto sale. Esta evaluación le permite al cliente tomar decisiones, es decir, se me torna un sistema gerencial. ¿En qué sentido? En que les permite medir la rentabilidad, genera información en donde el cliente se va a dar cuenta en números cuál es la cobertura de costo. Es decir, el cliente va a saber si su proyecto se le transformó en un activo. ¿Qué significa un activo? Por ejemplo, si yo invierto en un sistema, ojo, invierto en un sistema, hablemos $1.000, pero el sistema lo estoy utilizando todos los días. Imaginémonos un sistema de facturación, lo estoy utilizando todos los días,
y puedo decir, se me ocurre, facturo 100 veces al día, 100 facturas al día. Significa que aproximadamente en ese día, si yo tengo $1000 para 100, me está costando $10 la factura. Si facturo 1000 veces, implica que me está saliendo a dólar. Si facturo 1.000.000 de veces, centavos de dólares. Otra cosa es que yo compre el sistema contable y lo tenga allí y no facture nada. Eso se me torna ya en un pasivo. Pagué, me tuvo un costo y no me estuvo haciendo ningún rédito de uso ni de beneficio al respecto. Hay muchas maneras de determinar la factibilidad financiera. Al cliente le gusta esto, las mediciones, le gustan los gráficos, le gustan los porcentajes, le gusta donde hay números. Esos son los indicadores que debe tener el cliente. Bien. Esos indicadores básicos generalmente son estos tres: el BAN, el TIR y el costo-beneficio. Esos indicadores específicamente, ¿qué es lo que me va a conllevar? Me va a conllevar a tomar decisiones. ¿Por qué? El BAN en este caso es un valor positivo, el TIR es superior a lo que me paga el banco. Si ustedes ponen el dinero en el banco, le van a decir, te pago el 3%, al 1% anual. Acá el proyecto me va a estar generando un valor superior al 20%, muy buenazo. El costo-beneficio significa que por cada dólar que yo invierto, estoy recibiendo 96 centavos adicionalmente. Miren, ve, esos indicadores que se hacen. Esto lo podemos hacer con dos herramientas, con un Excel o con una aplicación. ¿Sí? En una hojita de Excel lo pueden hacer, hay metodologías, hay formatos, formularios en el internet que lo pueden comprar. Bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos que hay que determinar ciertos escenarios. Eso se llama análisis de sensibilidad. Nada es seguro, nada es predecible, pero sí podemos establecer, a ver, ¿qué pasa si me suben los gastos? ¿Qué pasa si me suben los gastos? Y se mantienen las ventas. ¿Sí? ¿Qué pasa si las ventas suben y las ventas se mantienen? ¿Qué pasa si suben las dos? ¿Qué pasa si bajan las dos? Entonces se me contemplan tres escenarios. Conservador, es decir, ni sube ni baja. Pesimista, la verdad que las ventas están bajísimas. Los gastos han subido. Optimista, han bajado los gastos, han subido las ventas. ¿Sí? Entonces, el escenario, lógicamente que quisiéramos es el optimista, ¿no? Pero les decía, nada es perfecto. Preferible ponerse en un escenario conservador, que aún así ese escenario va a tener rentabilidad para el cliente. Bien. Esos indicadores básicos que les acabo de indicar, tenemos aquí el BAN, el TIR y el costo-beneficio, y aquí tenemos sus características, cuándo es importante y cuándo no es importante. Si el BAN es mayor que 0, es decir, es positivo, el proyecto es bueno. Si el TIR es mayor que la tasa de descuento, es favorable. Si el costo-beneficio es mayor que 1, es favorable. No es recomendable solo considerar uno, siempre es recomendable aplicar los tres. Es decir, con uno, bueno, no sé qué puede pasar. Con un segundo indicador, ya tengo dos señales. Y con un tercero, compruebo de que el proyecto sí me va a ser de gran utilidad. Esta es una aplicación que hicimos con una tesis de unos estudiantes, se llama Mooglet. Es un sistema de análisis financiero. Ellos son el equipo desarrollador y quien les habla fue el que implementó el modelo de manera teórica en Excel y eso lo pasamos a un sistema, se llama Mooglet. Ahí nos arrojó, ese sistema del Mooglet nos arrojó todos los elementos, incluso del presupuesto total, el presupuesto total del proyecto. ¿Sí? El presupuesto total del proyecto, ya gerenciándolo de una u otra manera. ¿Sí? Es decir, prácticamente aquí tenemos, miren, el desarrollo del proyecto aproximadamente $700 nos costó. Y ya para que empiece a operar, ya aquí con los servicios básicos y todo en el sistema, prácticamente tenemos los valores. Esto tienen ustedes que aprenderlo, porque más que todo esto, de sobremanera, ¿cuánto me cuesta un proyecto? ¿Cuánto me cuesta un proyecto? Déjenme ver si lo tenemos aquí.
Bien, aquí está. Bien, miren, ve. Prácticamente, miren, aquí está el proyecto. Prácticamente el proyecto en total ya salió $2,773, ¿sí? De los cuales, haciendo las cuestiones de facturación, se han generado 5,425, es decir, se tiene una utilidad neta de 2,651. Eso es lo que se le tiene que demostrar al cliente, en un horizonte de que el sistema me dure 5 años, poniendo valores bastante conservadores. Bien. Si hay preguntas, por favor, pueden hacerlas. Bueno, me escriben a través del chat si hay algo que no esté claro. ¿Qué más tengo que hacer en los proyectos? Bien, ya no les estoy aquí enseñando cómo se programa, cómo se hace una base de datos. Ya les estoy enseñando ahora cómo tienen que manejar ese proyecto del que ustedes quisieran. Cómo tienen que presentárselo al cliente. Cómo tienen que autopresentárselo ustedes. ¿Por qué digo autopresentárselo? Porque yo tengo que ver si el proyecto me conviene, si el contrato me conviene o no me conviene. ¿Qué más tengo que demostrar en mi proyecto? Tengo que ver el impacto ambiental. Es decir, tengo que buscar la forma de prevenir, de mitigar o restaurar daños. ¿Qué efectos me puede dar un proyecto informático? No va a tener ningún efecto alto, pero sí va a tener una afectación pequeña. ¿Cuáles? Si su trabajo es bastante con documentación impresa. ¿Sí? Con documentación impresa. ¿Qué más? Si el proyecto me va a estar determinando altos gastos de energía eléctrica porque los equipos permanecen alto tiempo conectados, es decir, se torna una responsabilidad del proyectista. Perdón un momentito. Entonces, es responsabilidad social compartida profesionalmente y como empresa, tratar de controlar y ser amigable con el ambiente. Ustedes se han de haber dado cuenta que ahorita se está trabajando bastante con la facturación electrónica. Justamente es para prevenir papeles, es para prevenir papelería, es para evitar un sinnúmero de gastos adicionales. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una factura, esto aquí me está costando dinero. Y además, ¿qué cosa? Por ejemplo, esto tiene papel químico. ¿Qué significa papel químico? Es una especie de papel carbón y que lógicamente afecta a la salud. Bien. Hay que ver en el entorno de la fábrica, de la oficina, del área, de donde quiera que ustedes estén trabajando, que el proyecto no genere problemas. Los impactos ambientales prácticamente es como este gráfico que tenemos aquí. En todos los procesos, ejecución, diseño, operación, mantenimiento. La línea que ustedes ven en rojo es prácticamente la barrera o una especie de filtro, de tal forma que todas las flechas negras que están a nuestra izquierda no sobrepasen. Y observamos que aquí está sobrepasando una pequeña cantidad, una parte de la cantidad de efectos que estamos generando, ya sea en el caso de las impresoras, el uso de tinta, se me regó tintas, estoy utilizando demasiado papel, entre otras cosas, ¿verdad? El papel, ¿de dónde lo sacan? De los árboles. La pigmentación es algún elemento químico compuesto probablemente de algún mineral o de alguna flora. ¿Sí? Entonces, yo necesito también generar un plan para evitar esos efectos, para evitar esos impactos y además que los costos sean razonables o prácticamente sean nulos. También va a haber un tiempo de ejecución del plan y con los responsables previamente establecidos. ¿Qué es lo que afectamos? Nosotros afectamos a un sistema llamado biófico, es decir, el medio ambiente. Pero también dentro de ese medio ambiente hay seres humanos y es la parte social. Entonces, en esa parte social, yo afecto físicamente a 3 elementos que conocemos bastante. El aire,
¿sí? El aire, ¿sí? Si tengo bastantes equipos funcionando, me va a generar calor. El suelo y el agua. Y también a nivel paisajístico tengo una parte lúdica. La mayoría o casi todos de nosotros en nuestra casa tenemos, voy a empezar, una impresora dañada que ya no sirve, la tenemos en la esquina, algún disco duro que se me quemó y lo tengo por ahí arrumado, cables de teléfonos, cables de cargas, interfaces, entre otras cosas, ¿verdad? Alce la mano quien no tiene en su casa, a ver. Alce la mano quien no tiene en su casa. A ver, ¿quién no tiene en su casa? A ver, alcemos la mano, ¿quién no tiene? A ver, por ahí no veo ninguno que alce la mano. ¿Verdad? Todos tenemos. Y ya es momento de ir reciclando. Ya es momento no de ir reciclando de nosotros, sino a los chamberos, para que reutilicen y saquen las piezas. Sí. A veces sin querer las vamos guardando. Sin querer las vamos guardando. Y llega un momento dado en que decimos, bueno, esto me está estorbando, me está cogiendo polvo y me está ocupando espacio. Entonces, eso es un impacto ambiental de la informática. Los impactos ambientales se los clasifica en 3 niveles: medios, altos o muy altos. A nivel también de pérdida de valor son leves, moderados, significativos o notables. Cuando ya entramos en esta área roja, ya es crítico. Incluso en esta área amarilla, un poco más oscura, es severo. ¿Sí? Es severo. Debemos en lo posible nosotros en los proyectos informáticos estar en esta área de compatible, o sea, ya no se puede hacer más. El computador tiene que estar prendido necesariamente. Ahora vamos a ver el análisis institucional y organizacional. Ustedes lo conocen como relevamiento institucional, es decir, es el levantamiento de información que yo tengo que ir y conocer a la empresa. ¿Sí? ¿En qué consiste el análisis institucional? Consiste en que a nivel institucional yo tengo normativas, tengo las reglas del juego. Y a nivel organizacional, yo tengo, en cambio, todas las influencias que me afectan esas reglas, es decir, nosotros las personas que las hacemos uso. Este método es un enfoque sistemático, es integral, pero que me permite analizar en las empresas su desempeño, es decir, ¿está funcionando bien o no está funcionando bien? Si está funcionando bien, financieramente va bien. Si está funcionando mal, financieramente no va muy bien. ¿Por qué tengo que preocuparme? Porque yo tengo que saber cómo está trabajando el personal, cómo están funcionando las máquinas. Tengo que ver si estoy logrando las metas. Tengo que ver si hay la satisfacción del cliente, entre otras cosas. Para esto, en mi organización, yo necesito saber su proactividad, es decir, esta es la parte filosófica de la misión, visión, etcétera. Tengo que conocer el entorno administrativo, cuál es el ambiente de trabajo, la parte tecnológica, infraestructura, cómo está, económicamente, cómo está la empresa. Necesito también conocer la capacidad de la organización, es decir, en cuanto a qué tantas personas tenemos, si hay conectividad, si hay internet, no hay internet. Es decir, es un modelo que se basa en el funcionamiento integral de todo. ¿Qué variables hay que tomar en cuenta para este modelo? Hay muchos modelos, pero se les recomienda que tomen en cuenta 5 variables. Eficacia, las metas. ¿Se cumplen las metas de ventas? ¿Se cumplen las metas de facturación? Eficiencia. ¿Tengo más gasto de lo que ya programé? ¿O tengo los que programé o inclusive menos? Es mucho mejor. Todo es relevante lo que se hace en la empresa. ¿La empresa es flexible o es rígida? ¿Y financieramente es viable? Es lo que yo tengo que identificar.
En otras palabras, resumiendo, hacer una evaluación institucional me permite determinar el grado de cumplimiento, la utilización óptima de recursos, el nivel de satisfacción de los clientes internos y externos, el grado de respuestas a las exigencias, qué tan rápido despacho al cliente y cómo se sostiene la institución, la organización. Este es un cuadrito en la que nosotros podemos ir poniendo los parámetros establecidos, vamos poniendo las variables, ponemos los indicadores, donde puedo consultar esos indicadores y determino el resto de información. Entonces, de esa manera, nosotros estamos dando por terminado cómo delimitar, cómo generar la factibilidad de un proyecto de TI. Bien, cómo delimitar ese proyecto de TI. Bien. ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema, por favor? ¿Alguna pregunta? Preguntas, por favor. Bien, listo. No dicen. Bueno, vamos a dejar de compartir y nos vamos a la siguiente presentación. Quiero que tomen muy en cuenta todos estos elementos porque son de gran importancia ya en la parte estratégica de su enfoque como ingenieros, en donde ustedes tienen que presentarte ante el cliente, no temerosos, siempre vayan positivos, con esa frente en alto y de sobremanera no dejarse sorprender, como decimos normalmente, ¿no? No dejarse sorprender, ¿sí? Demostrarle que sí conocemos sobre el tema. Tenemos ya, vamos a ver ahora sobre la parte de cómo integramos todos los elementos que yo voy a necesitar en mi proyecto. ¿Cómo los integro? ¿Sí? ¿Cómo los integro? Bien, vamos a compartir. Ya tenemos 21 estudiantes, deberían estar casi los 30. Decía, ¿cómo integramos todos los elementos que yo necesito en mi proyecto? Bien, reitero, ustedes ya tienen las ideas o ya conocen cómo se desarrolla toda la parte técnica, cómo ensamblar, cómo codificar, cómo hacer un cableado estructurado, un sistema IP, cómo hacer un sistema IoT, cómo desarrollar, entre otras cosas, a nivel de las técnicas de TI. Entonces, ustedes, cuando van a iniciar el trabajo, es importante un acta de constitución del proyecto, ¿sí? Es decir, un project charter, ¿sí? Un acta de constitución es una especie de documento que le avala, que les dice cuándo usted que empezó a trabajar, ¿sí? Y siempre se lo da al inicio. Muchas veces le dicen empiece. ¿Sí? En el sector privado no hay mucho problema, pero sí en el sector público, donde usted tiene una autorización y puede meter mano. Es importante que lo hagan porque en el marco legal les va a ayudar. Allí ustedes tienen que definir como punto de partida, ojo, definir como punto de partida
los logros y el alcance. ¿Qué significa eso? ¿Qué les pidió el cliente y qué le van a dar a ustedes? Ah, el cliente me pidió una cámara web inalámbrica. Perfecto, aquí está. Voy poniendo un checklist. Ah, el cliente me pidió un computador Core i7, se me ocurre, marca Toshiba. El cliente me pidió que el computador tenga teclado expandido. El cliente me pidió que también tenga unidad de CD. Me pidió que tenga puertos USB última generación. Hablemos 3.0. Me pidió que venga también un cable con adaptador HDMI hacia un monitor. Es lo que yo tengo que escribir allí, tengo que ir chequeando. A ver, usted me pidió esto, ¿está de acuerdo? Sí. Si está de acuerdo, firman las partes. Es lo primero que tienen que hacer. ¿Sí? Es importante, no importa que haya un contrato, no importa. Adicionalmente, tenemos que establecer y determinar este punto de partida. Este proceso para crear este documento llamado Acta de Constitución es el que me da la autorización formal para dar inicio al proyecto. Es decir, yo puedo documentar los requisitos, que el cliente me está contratando. ¿Sí? Que el cliente me está contratando. Dice que normalmente esto tiene que hacerlo quien contrata, quien va a ejecutar. Lo puede hacer por fases, lo puede hacer en la planificación. Lo importante que es el currículum vitae del proyecto. ¿Quién lo emite? Lo debe emitir la entidad contratante. Lo tiene que emitir la entidad contratante. ¿Alguna pregunta? Si las hay, me escriben por el chat, por favor. Esa unidad contratante tiene que considerar que para el trabajo del profesional necesitará 3 aspectos, o en otras palabras, tener entradas. Ellos siempre le van a decir con qué cuenta la institución. Necesitan aplicar herramientas y técnicas para recopilar información, para ir viendo. ¿Y qué salida voy a tener? ¿Sí? Dice que yo también tengo que registrar los supuestos. Lógicamente, tengo que ir registrando los riesgos. No oculten los riesgos, hay que escribirlos. ¿Cuáles elementos me conforman un acta? ¿Cuáles elementos me conforman? Me conforman, primero, quién es la persona responsable, cuáles son los riesgos a tomar en cuenta, cuál es el propósito y justificación del proyecto, cuáles son los alcances y qué entregables tengo que dar, cuáles son las personas involucradas y cuáles son los avances y personal con que se cuenta. Miren lo que debe constituir un acta. Igual aquí tienen un enlace donde pueden profundizar mucho más. Bien. Una vez que ya elaboraron el acta, empiecen un plan del proyecto. Empiecen a desarrollar un plan de proyecto. Miren, ve, que esto no es cuestión de coger y salir corriendo. Esto no es cuestión de coger, sentarme en la computadora y empezar a desarrollar. Tengo que desarrollar un plan. ¿Sí? El encargado es el responsable del equipo. Es un proceso de planificación. Ese plan de desarrollo del proyecto debe tener un alcance, perdón, una base determinado en el alcance, es decir, delimitar qué me pidió el cliente, en qué tiempo tengo que entregarle y en qué valor tengo que cobrarle. Ese plan de desarrollo del proyecto tiene que ser aprobado entre las partes. No se pongan a desarrollar trabajos si no hay acuerdos. Ah, no te preocupes, después nos arreglamos. No, arregle de entrada. Es el que me va a dar las directrices de el monitoreo y control, incluso cuando ya estoy cerrando el proyecto. Si alguien le va a cuestionar, usted dice, no, yo tengo un acta
y tengo un plan que ustedes lo aprobaron. En ese plan yo tengo que poner qué hacer, cuándo hacerlo y quién lo va a hacer. Es un documento base y lo dice claro. Es el alma del proyecto, es una guía, es una hoja de ruta. Bien, yo le pregunto a ¿ustedes sí les enseñaron que antes de empezar a diseñar incluso tienen que hacerse una hoja de ruta? La pregunta para todos. ¿Les enseñaron eso? A ver, respondan o envíen por el chat. ¿Les enseñaron eso? ¿Sí? Por aquí ya tenemos uno. Dice Michael, así como de plazos. No necesariamente de plazos. ¿Cómo empezar? Es decir, cuando uno tiene el proyecto dice, ¿por dónde empiezo? Para eso tienes que planificar. ¿Qué haces primero? ¿Sí? ¿Te pones a diseñar así nomás? No, yo necesito, exacto, un plan de acción. Yo necesito saber qué quiere el cliente. Necesito saber en qué tiempo lo quiere. Necesito saber cuáles son sus... Sí les enseñaron, dice. Ya, ok, me alegra. Me alegra que le hayan enseñado y ojalá lo apliquen porque al menos en las tareas que yo he visto de otros semestres me han demostrado que no les han enseñado. Esperemos que sea así. Cuando yo empiezo a desarrollar, entonces tengo que analizar todo lo recopilado. Miren, ve, requisitos, estimación de tiempo, costos, especificaciones técnicas, conocer a los involucrados. Es mi línea base. Voy a utilizar el nombre del compañero. Sin una línea de acción no hay proyecto. Tengo que establecer allí una metodología de trabajo. Ojo, en los contratos le van a exigir, presénteme la metodología de trabajo de manera breve en una hoja. ¿Cómo estará organizado el equipo? ¿Cómo va a ser el manager del proyecto? ¿Quién lo va a manejar? ¿Cómo lo van a hacer? María Dayana María, active su cámara. Lo mismo Michael Alexander, apuren antes que lo saque. Voy a empezar a sacar al que no tiene activada la cámara. ¿Les gustaría que yo desactive mi cámara y solo hable? Yo creería que no, ¿verdad? Peor si esta clase está siendo grabada. Bien. Además, hay algunos componentes. Otra cosa que me olvidé decir. Esto que estamos viendo ahorita, ustedes lo pueden armar. ¿A qué me refiero? Si les dicen, señores, ¿cuánto me cuesta un plan de desarrollo del proyecto? Aquí están las pautas para hacerlo. Aquí están las pautas para hacer el plan de desarrollo del proyecto. Y eso tiene un costo. ¿Sí? Al menos 5 son los componentes de un plan de desarrollo del proyecto. ¿Sí? Al menos tenemos 5. Las líneas base del proyecto, alcance, costo, cronograma, planes de gestión, configuración, cambios, requisitos, personal, cómo comunico la información, cuáles son los riesgos, dónde están los proveedores, los involucrados. Los documentos del proyecto que se me van generando, como el ciclo de vida del proyecto, las especificaciones técnicas y el diseño. Los términos de referencia más las especificaciones técnicas y todas las actividades del proceso de planificación. Esto tiene un costo, es decir, a ustedes los podrían contratar para que hagan un plan de desarrollo del proyecto. Y aquí están las pautas. Para que se den cuenta que no necesariamente el cliente me puede contratar para que genere la aprobación del proyecto. Esto sucede casi siempre cuando los desarrolladores son externos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Es un mapa de actores piloto en donde yo digo, bueno, ¿qué actividades voy a realizar? A coordinar reuniones con actores, desarrollar la reunión, preparar y entregar el producto 1 y socializar el producto 1. ¿Cuáles son los métodos de trabajo? ¿Cuáles son los participantes? Etcétera. Entonces, estamos aquí viendo un ejemplo de cómo pueden hacer un plan de acción. Este ejemplo es de una consultoría personal. A mí me pagaron por esto. No necesariamente por hacer
por hacer el plan. Me pagaron por hacer el plan, por diseñarlo y desarrollarlo. 3 meses de trabajo, $10.500, queridos alumnos. La parte intelectual también tiene un costo. Les estoy enseñando para que no solamente vayan al campo profesional a desarrollar un producto. Este servicio se llama servicio de consultoría y los pagan, al menos a nivel de las Naciones Unidas, les pagan $3.500 mensual. Así, escúchenme, $3.500 mensuales. Pero hay que saberlo hacer y aquí les estoy enseñando. Esto también es parte del plan anterior, ¿sí? Las actividades en la fase precontractual y también en la parte en donde yo tenía, mire, ve, los cronogramas, aquí están los 3 meses, ¿sí? Aquí están los pagos, me están iniciando cuándo tengo que tener, a los 50 días, ya me está poniendo la hoja de ruta. Estos son los hitos, este hito son los entregables, ¿sí? Estos hitos son los entregables. ¿Sí? Este también es real, es mío pero no es mío. Me refiero, yo no fui el desarrollador, yo fui el que supervisaba el proyecto. Esto lo hicieron unos uruguayos aquí en Manta, en Lepán. ¿Ven? Otra manera de presentar su plan de desarrollo. Miren, ¿ven? El tiempo en meses y en semanas y los tiempos. ¿Sí? Y los tiempos. ¿Sí? ¿Qué acciones hacían en la etapa de planificación? Aquí tenían los alcances y así sucesivamente. Es decir, aquí está incluso, como les decía, es un contrato de remuneración mediante pago de suma global y era de un sistema informático. ¿Sí? Fue de un sistema informático. ¿Quieren que le diga cuánto costó ese sistema informático? Miren, ellos no solamente tenían que cobrar por el producto, tenían que cobrar presentando esta información y alguna otra información más relacionada. Ellos cobraron cerca de $900.000. Sí, cerca de $900.000. ¿Sí? Tenemos aquí, miren, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Aproximadamente $100.000 mensuales. ¿Qué les parece $100.000 mensuales? Trabajando un equipo, hablemos de 10 personas, de 10 especialistas en el área de la informática. $100.000 mensuales para 10, nos tocaría 10.000, ¿verdad? ¿Sí o no? Póngale de gasto 3.000. ¿Cuánto les quedan mensualmente? $7.000. Ojo, no les estoy mintiendo. ¿Sí? Yo fui el supervisor de este proyecto. Tenía que, como gato patas arriba, defenderme. La parte técnica y no técnica. Tenía que ver si la parte informática era tal como lo habían diseñado, tal como se había solicitado, y todo era por entregables. Cada vez que entregaban un módulo, tenían que hacer un informe en una memoria técnica. ¿Sí? En una memoria técnica. Esa memoria técnica tenía que venir con carátula. Esa memoria técnica tenía que venir con un resumen. Esa memoria técnica, por ejemplo, aquí voy a ver la parte de... Hablemos aquí la capacitación. Ah, voy a cobrar porque ya di la capacitación. Perfecto. Presénteme las actas de asistencia de los a quien capacitó. Presénteme fotografías. Presénteme el material que usted capacitó, etcétera, etcétera. Convocatorias. Todo eso hay que documentar. Miren, es un proyecto informático. Ah, ya está lista la configuración. Perfecto, va a cobrar la configuración. Está en los equipos configurados, listo. Presénteme la memoria. Ah, la memoria tiene así mismo carátula, resumen, metodología. Documentalmente, lo que ellos configuraron en el computador, tenían que ponerlo acá codificado. En físico y en digital. Bien. Miren, ve, aquí tenemos un ejemplo de un proyecto informático, de un proyecto tecnológico. ¿Sí? Incluso, en otras palabras, este proyecto es un ERP. ¿Sí? Es un ERP. ¿Sí?
Es un proyecto muy interesante, lamentablemente se tornan elefantes blancos. Lo compro, lo opero, cambia de autoridades, lo saco y contrato otro. ¿Por qué? Para generar contratación y lógicamente, probablemente algún rédito personal. Ahora sí, ya voy a empezar dentro de la integración. Mire, ya integré, necesito un acta, ya hice una planificación, ahora tengo que empezar a dirigir el proyecto. Tengo que empezar a administrar el proyecto. Bien. Es decir, ¿qué necesito para empezar? Dice ese muñequito. ¿Cómo hago para dirigirlo? ¿Sí? Necesitamos andar en onda. ¿Sí? ¿Qué necesito para comenzar? Yo necesito información de entrada. ¿Cómo me voy a guiar con mi plan? Es más, aquí hay algo importante. Cambios. A veces ni bien empezamos y hay cambios en la vida real. ¿Quién ha trabajado aquí en proyectos ya contractuales, ya reales? No trabajo de clase. ¿Quién ha trabajado? ¿Nadie ha tenido esa experiencia todavía? Bueno, veo que no. Les voy anticipando, se van a encontrar que a veces contratan, al día siguiente empiezan y le dice, espérese un ratito, no empiece todavía porque hay algunos cambios. Y uno se queda impávido. ¿Qué cambio quiere? Ya no van a ser 3 computadoras, sino 5. Además, esas computadoras ya no van a ser Core i7, Core i5, sino Core i7. Me incrementó más máquinas y me incrementó recursos tecnológicos. ¿Qué implicaría eso? Más tiempo, más dinero. Ahora sí empiece. No, un momentito, no puedo empezar todavía. ¿Quién me autoriza que tengo que poner 2 máquinas más y ahora ya no sé en Core i7 sino Core i5? Perdón, Core i5 sino Core i7. Tiene que venir una documentación, porque ¿quién me dice qué puede pasar al final? ¿Quién me dice qué puede pasar al final? No vas a poder cobrar, porque a ti no te contrataron para que pongas 5 máquinas Core i5, te contrataron para que pongas 3 máquinas Core i7. Pero si el gerente, el jefe me dijo que empiece, ¿dónde están los papeles? Nunca lo hizo. Despidieron al gerente y ahora, ¿cómo cobras eso? Tienes tiempo invertido, dinero invertido en equipos, los proveedores que te siguen con perros rabiosos porque no le pagas, ¿verdad? Siempre es importante que esos cambios estén autorizados. Las herramientas que utilicen ya es cuestión de cada uno dependiendo del tipo de proyecto. Y algo también importante, yo tengo que entregar lo que me contrataron. Si el cliente me dijo 3 computadores de escritorio, perdón, de lacto, portátiles, Core i5, yo les entrego. No me está diciendo qué marca. Vea, aquí está el computador, revíselo, es Core i5, tiene unidad de CD, tiene puerto HDMI, tiene puerto USB, cumple. No me está diciendo qué color es, no me está diciendo qué marca es. Generalmente, cuando tú pones un contrato con marcas, es un contrato cerrado, que tú tienes que poner ese computador. Imaginémonos, en el contrato dice, computador Core i5, color negro, teclado expandido, ¿sí? Se me ocurre, le dicen con unidad de CD, etcétera. Primera pregunta que les hago. Los computadores actuales ya no están trayendo unidades CD. ¿Me confirman, por favor? Ya no, ¿verdad? Al menos los últimos computadores que he comprado ya no traen. La falla. Voy a entregarle al cliente o estoy contratando
y me encuentro en el mercado que ya no traen. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué le digo al cliente? Así firme ya. A ver, ¿qué le digo? ¿Me va a recibir ese computador que no tiene unidad de CD? Yo que fuera no lo recibo, porque yo no estoy pagando para eso. Otro ejemplo. El cliente pidió cable HDMI de 3 metros o de 3 metros y medio, pero en el mercado solo hay hasta 3 metros. Yo le entrego el de 3 metros por algo de 3 metros y medio que me contrató. ¿Ustedes lo pagarían? No van a pagarlo. Se paga lo que se contrata. No te puedo pagar. Yo te pedí de 3 metros y medio, no de 3 metros. Entonces, tengo que saber dirigir y gestionar mi proyecto. ¿Sí? Tengo que saber dirigir mi proyecto. Tengo que saberlo administrar, entre otras cosas. Para este caso, yo necesito que las expectativas de los involucrados sea permanente. Tengo que integrar todas las actividades, todo lo que al inicio planteé, entre otras cosas. Ahora sí, ya se empezó a desarrollar, ya está en ejecución. Tengo que empezar ahora a ir revisando que se esté armando de acuerdo al diseño y a ir haciendo pruebas para ver si me funciona o no me funciona. Esta es responsabilidad del líder del proyecto. ¿Qué necesito controlar? Los procesos, todo lo que se está desarrollando. ¿Qué necesito monitorear? Todo lo que está ocurriendo en el desarrollo del proyecto. ¿Qué controlo? Todas las acciones correctivas, porque tengo que ir haciendo correcciones. Esto tiene que ser permanente, continuo, no una vez cada 6 meses, entre otras cosas. Asimismo, nos preguntamos, ¿qué hago para monitorear y qué hago para controlar? ¿Verdad? Tengo que saber controlar. Ah, no te preocupes, no, ya voy a hacer. No. Envíele un memo, envíele un correo. No haga nada verbal. Usted le puede decir verbal, verá, corrija eso, ya te voy a pasar el memo. Es importante. Además, yo necesito primero tener un objeto del mismo monitoreo. ¿Cuál es mi objeto? Que todas las cosas salgan bien. Tengo que aplicar acciones correctivas si es necesario. Para este caso, yo determino 5 aspectos. ¿Sí? ¿Cuáles? Busco el problema, no tengo que esperar que sucedan las cosas. Si yo ya me doy cuenta que algo puede fallar, corrija, no espere que falle. Reitero, si ustedes se dan cuenta de algo que puede fallar, corrijan, no espere que se dé el fallo. 2, tenga un plan realista. Ojo, el plan que ustedes o nosotros o cualquiera que esté liderando el proyecto lo planificó al inicio, sea real. Sea real. 3, no solamente detecte el problema antes de que ocurra y haga las correcciones, sino que también vean por qué está ocurriendo. Vean por qué está ocurriendo. 4, ¿sí? Si es preciso, el plan tiene que ser original. ¿Por qué lo he puesto? Lamentablemente, en la experiencia que tengo, me he encontrado con lo que hacemos casi todos. Copia y pega. Estimados alumnos, me he encontrado con proyectos de 300,000, 400,000, 600,000 dólares. Las memorias técnicas son copia y pega. No todas, pero sí la mayoría. Una vez me encontré un proyecto que era en este caso de Puerto Cayo, parece que era, ¿sí? Lo único que le habían cambiado era las carátulas y los títulos. La fotografía decía Crucita. La memoria técnica y el problema mencionaba lo de Crucita y no lo de Puerto Cayo.
estaba pasándose por alto. Un momentito, le digo. Esos datos que usted me está presentando no son de Puerto Cayo, son de Crucita. Lamentablemente para ustedes le digo, estoy haciendo otro proyecto similar y esos son los datos. Entonces, aquí es donde uno se da cuenta. Ojo, el que se acostumbró a hacer trabajo copiado en la universidad, colegio y escuela, o préstame tu trabajo para copiarlo y le hago algunos cambios, esa mala costumbre la lleva hasta ser profesional. Y ¿sabe lo que más me causa risa? Son caraduras. Ni se inmutan, no tienen ni vergüenza. Lo que hago yo simplemente es rechazarlos. No los apruebo. Son pagos altos. Se supone que se está pagando un dinero para que me hagan las cosas originales. Y llego al quinto paso y por eso lo he puesto de otro color. Ese es mi objeto, implementarlo. No solamente quiero que el producto esté, el producto tiene que empezar a funcionar. Tiene que ser lo más ideal posible dentro de la parte técnica contratada, en los costos contratados y que sean razonables. ¿Y por qué vuelvo a poner el costo contratado, el dinero, perdón, la parte económica? Yo les pregunto a ustedes, si yo les contrato para un trabajo de $5,000 y al final del proyecto ustedes sacan cuenta de pagos de proveedores, pagos de empleados, pago de movilización de alimentos y dice que se han gastado $6,500 y estaban cobrando 500. ¿Ganaron o perdieron en el proyecto? Por favor, ayúdenme, contesten, le estoy haciendo preguntas puntuales. ¿Necesitan invitación para responder, por favor? Perdieron. Yo soy el cliente, a la final de 21 profesionales, solo contrato al que me respondió. Perdieron, lógicamente perdieron. A ese profesional le convenía el proyecto, hizo un buen análisis de su beneficio económico. No hizo un buen análisis. Nos contentamos, nos emocionamos porque nos dieron el contrato, pero no vi los costos. No vi los costos, se me pasaron por alto poner viáticos. Por ejemplo, tengo un trabajo pequeño que hacer en cerca de Puerto Cayo. Yo le incluí movilización y alimentos. ¿Por qué? Porque tengo que movilizarme para allá, eso me cuesta gasolina, me cuesta desgaste del vehículo y tengo que comprar alimentos por allá. Entonces tengo que incluirlos. Necesitan ustedes y eso es lo que nos damos cuenta cuando estamos en esta parte del monitoreo y control. Lamentablemente, a veces ya nos damos cuenta aquí cuando ya está contratado y lo primero que hacemos, me caí en el proyecto. Una vez que esté contratado, si le vamos a decir al cliente, ¿sabe qué, señor? Yo la verdad no me di cuenta bien de los precios y no me alcanza. Lo siento, ya está el contrato firmado. Y hay que cumplirlo, sí o sí. A no ser que desaparezca de ese cliente, pero tendrá que desaparecer del mapa porque no lo van a contratar mucho más, nunca más. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Saben que primero C de TI son de primero? Son más activos que ustedes. Ustedes están como dormidos. Son más activos. Preguntan, que hasta me quedo sorprendido de lo que preguntan. Y muy buenas preguntas. Ustedes deberían preguntar mucho más, puesto que ya están cerca de ser profesionales. Pero bueno, solo les dejo la alerta de una reflexión. Ahora sí, estoy integrando todo y si hay cambios, que es bien complicado, esos cambios me causan problemas, retrasos, más costos. Lo que me iba a ganar en 5 meses, suponiendo si el proyecto era $10,000 para 5 meses, ahora me van a pagar los mismos $10,000 y tengo que trabajar 8. Ese no era el negocio. Lamentablemente no leí las letras pequeñas. No leí las letras pequeñas. Yo necesito revisar todas las
todos los cambios y que estén aprobados. Si no los apruebo, no los hago. A no ser que haya una pausa y hagamos una nueva negociación. Eso se llama un contrato complementario, adicional. Para esto yo debo tomar en cuenta ciertos aspectos. Primero, debo darme cuenta que ese cambio va a influir en el proyecto. ¿Sí? Segundo, tengo que revisarlos, tengo que analizarlos, pero lamentablemente aquí, ¿qué sucede? No revisas y no vas a tirar para las colas. Claro, me dieron $3,000, está chévere, solamente por una firma, pero a la final ni me di cuenta qué es lo que tengo que aprobar. 3, tengo que administrar los cambios, orientarlos, conocerlos. Y de sobremanera, miren, ve, mantener la integridad de la línea base. Significa que debo mantener el objeto del contrato, lo que los usuarios requerían. ¿Sí? Sin embargo, yo necesito también, no necesariamente aprobar el cambio, también lo puedo rechazar. También lo puedo rechazar. ¿Sí? Tengo que coordinar cómo se van a hacer los cambios y tengo que ir documentando. Reitero, ustedes porque recién y probablemente vayan a trabajar en un sistemita, que en una página web, que en una aplicación móvil. Yo también lo pensaba así. En la parte eléctrica, poner un tomacorriente, poner un foco, hacer instalaciones eléctricas en una casa, pero nunca me imaginé en algún momento poner un poste con un transformador, alumbrado público. Todo el sistema de alumbrado público de la 4 de noviembre y de la calle 113, escuchen, el alumbrado público soterrado, lo hice yo. Fui subcontratado. No fue fácil, pero cada vez que paso por ahí, qué satisfacción. Aquí trabajamos nosotros. Y ahí hay que hacer todo esto. Hay que documentar. ¿Cuándo me imaginé estar en un proyecto así? Nunca. ¿Cuándo me imaginé trabajar para el Banco Mundial? Nunca. Así como nunca me imaginé trabajar para el BID, para las Naciones Unidas. Nunca me imaginé estar trabajando ahorita para una empresa multinacional en la parte académica de investigación y de consultoría. Nunca. El mes de septiembre tuve, ojo, no lo hago para alardear, les hago para ver si se incentivan y se despiertan. Me buscan para trabajar fuera del país. Hace poco, la agencia de cooperación alemana me envió la participación para trabajar en Costa Rica. Era un concurso. ¿Sí? Quedé tercero. Ya solamente con haberme invitado, ya era contento. El trabajo era para 4 años. Quedé tercero entre 75. No es malo. Sin embargo, me dijeron, tranquilo José, te vamos a seguir tomando en cuenta. Entonces, por favor, seamos como la biología. Miren, ¿ve? Nosotros nacimos, empezamos a crecer físicamente, mayor tamaño, ¿verdad? Así tenemos que crecer profesionalmente. Esto que yo les estoy dando, este curso que yo les estoy dando, solamente que no les voy a dar el documento de certificación. Actualmente quiero hacer uno, me he detenido por la situación económica. ¿Cuánto creen que cuesta todo este curso de la materia en general, de gestión de proyectos en TI? ¿Quién me dice? ¿Quién tiene una idea? ¿Quién tiene una idea? ¿Sí? Vale $2,500. ¿Sí? Gracias a lo que respondieron. $3,500. Están teniendo ustedes una capacitación. Les pregunto, ¿cuánto pagaron de matrícula? A ver. Navis, buenas tardes. Navis Franco. Buenas tardes, ingeniero. Nada. $35, Gabriela, ha de estar repitiendo materia. Nada. Es por eso entonces que no valoran lo que se les está dando. ¿Sí?
Es por eso que no valoran. ¿Quieren saber cuánto me costó mi doctorado? Prácticamente me lo pagué todo. ¿Quieren saber? ¿Ah? Solamente en colegiatura, me refiero en pagos de académicos, ¿sí? Muy bien, Carla. Es importante que lo vayas haciendo. Me gasté casi $22,000. Cada viaje me costaba $2,500. Es decir, en total, el doctorado aproximadamente me costó cerca de $40,000. Pero agradecido porque ahorita, donde estudié, me contrataron. Ahora ellos me pagan por trabajar. Miren el costo-beneficio. $40,000. Bueno, la colegiatura, los viajes, ellos no tienen nada que ver. La colegiatura, $22,000. Actualmente ya voy para, este febrero cumplo 3 años. Sí, son 36 meses. Sí, son 36 meses. Aproximadamente $36,000 que debería estar cobrando yo, desde luego, mes a mes, ¿no? ¿Cuánto me gasté? 22. ¿Cuánto tengo de ganancia? Solamente colegiatura. $22,000 que me costó la colegiatura del doctorado, $36,000 que estoy recibiendo. ¿Gano o pierdo? Gana $14,000, pues. Estoy ganando, pero por favor, esto es un esfuerzo. Ya les he dicho, despierten. No quiero verlos como estudiantes, ya quiero que empiecen a pensar y tengan el interés como ingenieros. Tampoco como cualquier ingeniero, como un buen ingeniero, como un buen profesional. Todo lo que les estoy diciendo no me lo sé de memoria. Esto ya más bien estoy compartiendo experiencia de algo que sí me costó. El doctorado también, eso sí, no es el costo solo económico. Fueron 6 años, ¿sí? 6 años en la que tenía que alejarme de mi familia, en la que tenía a veces que viajar solo, en la que tenía que ir a comer. Claro, dicen México lindo, los chiles, sí, es verdad, los chiles, los tacos, pero al tercer día te hostiga esa comida, extrañas tu comida. ¿Sí? Allá no tienes el arroz con menestra y carne asada. ¿Sí? Sí tienes separado arroz, 2 cucharaditas, la menestra, el famoso frijol, las carnes asadas, sí, son muy buenos los asados, tipo parrillada. Exacto, no encuentras el encebollado. Sí hay marisco, pero no, o sea, los mismos pescados de acá encuentras, pero en diferentes preparaciones. ¿Sí? En diferentes preparaciones. Todo eso tiene un precio y al final viene la recompensa. Pilas a mis amigos, pilas, pueden aprender mucho. En Anda en la Mañana me llamó una arquitecta. Te transmito información real, no me estoy inventando nada. Me llama una arquitecta, me dice, ingeniero, necesito que me aconseje. Cuéntame. Me encontré por allí que me quiero hacer una maestría en tal y tal cosa sobre gestión de proyectos. ¿Me puede ayudar? Le digo, la primera pregunta que le hago, bueno, primero le digo, sí, es verdad, todo lo que te han comentado es cierto, esos son los costos. ¿Para qué quieres la maestría? Le pregunté. ¿Para qué la quieres? Es más o menos lo que siempre hago en los proyectos. ¿Para qué quieres hacer eso? ¿Para qué nos va a servir? Me dice es que yo quiero incrementar mis conocimientos profesionales para aplicarlo en el sector privado. De acuerdo. Mira, aquí en el país, las maestrías, ojo, aquí en el país, las maestrías solamente te permiten sacar ventaja si es que quieres dar clase en las universidades. Si no vas a dar clase en universidades, te recomiendo que no la hagas. No, no la quiero, ok. ¿Qué te recomiendo? Hágase una certificación en proyectos, en PMI, en IGMA o en el PMR4, en el PM4R. Yo me voy a hacer el próximo año, inicio el próximo año, ya por este año ya no quiero gastos, me voy a hacer una certificación en PM4R. ¿Sí? ¿Por qué le dije hazte una de esas? Porque sacas ventaja en el campo profesional, incluso en el privado. En el exterior,
No te dicen, ¿tienes maestría? Te preguntan, ¿tienes certificación en proyectos? Aquí está. Venga. Así de sencillo. A propósito, ¿tienes certificación en proyectos? Mira, tu sueldo va a ser de 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 dólares. Así de sencillo. Aquí, en cambio, nos dicen, no importa que tengas 2, 3 maestrías, certificaciones, etcétera, etcétera, el sueldo es 1,200 dólares. Si es que quiere, todavía, imagínense. Pero como la situación está complicada, bueno, ¿qué más da? Sí acepto. Y nos empezamos a dar cuenta que nos empiezan a sacar el aire y nos damos cuenta que ese sueldo está muy bajo. Andamos de mala gana, andamos renegando, entre otras cosas. Y nos estresamos, nos empezamos a enfermar, llegamos mal genio a casa, etc. Les estoy diciendo todas las verdades para que ustedes empiecen a analizarlas. Los cambios deben integrarse. Los cambios deben integrarse, ya sea que se rechacen o se aprueben, hay que informar, ¿sí? Es necesario realizar revisiones, rechazar solicitudes, validarlas si es necesario, porque habrá alguien que ustedes todavía, porque no han tenido la oportunidad de estar en proyectos en la parte previa, es decir, precontractual, es complicado, es como una pelea política. ¿Por qué digo una pelea política? Porque ya viene dirigido. Ese proyecto tienes que darle, se me ocurre, a Juan. Entonces, llega Juan, aparte de tener una carita de yo no fui, no sabe nada. ¿Dónde están sus referencias? Aquí está. Oiga, pero yo necesito, si vengo recomendado, se me ocurre, del alcalde. Bueno, que envíe la solicitud al alcalde, una, dos. El alcalde no va a enviar el documento. Usted no cumple con los requisitos. Entonces, se torna, yo he dicho esto, el proyecto se te torna politécnico. No de la Politécnica Nacional, no del ESPOL, sino que más les interesa la parte política que la parte técnica. Me ha pasado. Incluso me han dicho, José, ahí va Juanito para el contrato, para el proyecto. Hazte un favor, ayúdale a hacer. Y yo, ¿qué? Ayudarle a hacer. Que lo haga él, pues, si él es el que va a ser contratado. Y es una orden, por si acaso. Yo no lo he hecho. Si quiere que me voten. Pero eso sucede en la gran realidad. ¿Qué más tengo que hacer? Actualizar los planes. ¿Sí? Siempre al cliente se les pide actualice el plan, actualice el cronograma. Comunique adecuadamente. Ya creo que les he dicho, aprendan a escribir en el WhatsApp. Desde ahí aprendamos. ¿Sí? Escribimos a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por lo menos, buenos días, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Lo lógico, ¿no? El saludo. Voy a enviar una respuesta. De conformidad a lo revisado, se le comunica que lo presentado ha sido rechazado. Pero de repente le ponen rechazado. Pero, rechazado, ¿de qué me estás hablando? O empiezan a poner con emoticones, o empiezan a poner un spanglish. Oye, men, ¿cómo estás? Y eso se nos va haciendo mala costumbre que cuando tenemos que hacer un oficio, no sabemos cómo hacerlo. ¿Y cómo se hace un oficio? ¿Tienes algún modelo? Por favor, creatividad. Hágalo por WhatsApp y duplíquelo por correo electrónico. Lo mismo que pone en correo electrónico, ponga en WhatsApp o viceversa. Y si lo puede poner en el correo electrónico con un oficio adjunto, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Hay que documentar. Me va llegando los oficios. Empiecen a poner oficios recibidos, oficios enviados y ármense en una carpeta digital donde va a ser mucho más fácil controlar. Miren, no lo estoy diciendo solamente yo, lo dice el PMBOK.
¿sí? El PMBOK. El PMBOK es lo máximo. Es la guía de proyectos, perdón, es la Biblia de los proyectos, así como la Biblia es la lectura cristiana, ¿sí? Entonces, hay que saber integrar los cambios. ¿Qué más tenemos? Que en ese plan de trabajo del proyecto yo necesito considerar 9 aspectos. Necesito considerar 9 aspectos. Tengo que saber identificar los cambios. A veces nos meten gato por liebre. Ver que esos cambios garanticen el Ay, buen... yo compro pan de almidón. Pan de almidón, comparta, por favor. Cierre ese micrófono. Perdón. Hey, controlen el micrófono. O envíe 24 panes de almidón para acá. Y que sea con un yogur, ¿eh? ¿Qué les parece? Están invitados, ¿no? ¿Quién es la compañera o compañero que está invitado? ¿Quién está invitando? Apure que ya está dando hambre. O sea, por ahí esa risa del compañero. Por eso controlen los cambios. Miren, ayer les voy a decir algo. Ayer estaba en tutoría. Y el alumno, la cámara la tenía hacia la puerta del dormitorio. Y el papá se pasó en, creo que no era, no me acuerdo si era pantaloneta o era calzoncillo y sin camisa. Y el compañero era que se hacía así para tapar la cámara, pero ya fue muy tarde. Cuidado. Bien. Entonces le decía, hay que identificar los cambios, vean que los cambios garanticen el buen funcionamiento y allí los aprueban. Revisar y aprobar los cambios que ya estén inclusive aprobados, ¿verdad? Mantener la línea base, que si hay cambios, suponiendo si era color rojo y me lo pidieron negro, ok, pero que me siga siendo un computador, ¿sí? Revisar, aprobar, prevenir, todo lo que sea, actualizar los requisitos, ¿sí? Ver cómo va a impactar los cambios, valide los defectos y específicamente que todo esté incluido en las especificaciones técnicas y los términos de referencia. Le estoy hablando con términos contractuales de la vida real. No me estoy inventando. Además, hay ciertos pasos que deben seguir, por lo menos 6. Evalúen el impacto cuando tengan los cambios, busquen alternativas de soluciones si hay riesgos, que los cambios estén aprobados, ajustar la línea base si es necesaria, pero sin perder el objeto del estudio, comunicar, notificar y asimismo llegar a acuerdos sobre el nuevo plan. También tengo que sistematizar los cambios a nivel de procesos, ¿sí? Acuérdense que los procesos tienen entradas, tienen salidas y lógicamente, ¿con qué hago esa salida? ¿Cómo la hago? Finalmente, el proyecto tiene que terminar. Miren, el proyecto tiene que terminar. Es el cierre del proyecto, ya sea integral o por partes. Entonces, ese proyecto, miren este muñequito, me causaba cierta molestia, cierta risa, porque no suele pasar eso. Ya cuando el proyecto se va a terminar, nos empezamos a poner tristes porque se termina el trabajo. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me va a contratar? ¿A qué otro proyecto me va a contratar? Eso se da, pero también es cierto que deben meterse en la cabeza. Como dice la canción, todo tiene su final. Los proyectos tienen una fecha, o el contrato tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de finalización. Es decir, tiene un ciclo de vida. Es como que digamos, un almuerzo me puede durar media hora, en el momento que me lo sirven y en el momento que ya me terminé. Por eso esa carita. Pero métase en la cabeza, lamentablemente es así. Hay muchos que se empiezan a amargar. Por eso que cuando tengan proyectos de inicio y de finalización, vayan ahorrando, porque a veces nos comprometemos a gastos. Me saqué un celular a plazo, me saqué una refrigeradora a plazo. Terminó el proyecto y ahora ¿cómo sigo pagando? Bien. ¿Qué es el cierre del proyecto? Bien, y aquí hay todas esas caritas, hay de todo.
Hay de todo. Algunos les contenta porque saben que va a terminar el proyecto y va a haber chance para otros. Y hay otros que ponen una careta triste porque saben que ya no van a seguir trabajando. El cierre de un proyecto es un proceso formal en donde hay que actuar oficialmente para completar el proyecto. Son todos los procesos necesarios para finalizar el trabajo definido en el plan, en las especificaciones técnicas. Hay que cumplirlo formalmente, hay que buscar de qué forma contractual se va a terminar. ¿Cuáles son las probabilidades de cierre del proyecto? Primero, cuando el proyecto es ideal, es decir, se tiene o se finaliza de manera exitosa y se ha cumplido todo. Segunda probabilidad, no es ideal en el cierre de fracaso, es decir, se llegó a una finalización que no estaba prevista, se incumplió el contrato. Y la tercera, un proyecto final modo desafío. Se cumplió parcialmente y forzosamente el contrato. Todo esto sucede. El número 1 te va a aperturar nuevas puertas de trabajo. El 2 y el 3 te la disminuye las probabilidades de nuevo contrato. Por lo tanto, el cierre del proyecto puede ser no solamente a quien está desarrollando, sino a quien está fiscalizando. Y el segundo, por cierre unilateral, es decir, ¿sabe qué? Ciérrame el proyecto, ya no quiero que continúes, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. También suele pasar. ¿Hay un contrato? Sí, el contrato dice que yo puedo finalizar el proyecto antes de tiempo. ¿Cuáles son las acciones para cerrar el proyecto? Las acciones para cerrar el proyecto son 6. Tengo que revisar la línea base, es decir, revisar el contrato, ver lo que me dice el contrato, aceptar lo que me están entregando, si está de acuerdo a las especificaciones. Hago el cierre del contrato. ¿De qué manera? El cierre de los costos. ¿De qué manera? Veo cuánto he pagado y cuánto debo. Quinto, ¿qué nuevas cosas se aprendieron? 6, hay que actualizar registros, comparar procesos, liquidar a proveedores y entregar un informe final. De acuerdo a la visión del PMI, son necesarios estos procesos, ¿sí? Son necesarios estos procesos porque hay que cumplir con la formalidad del mismo. ¿Qué se busca con el cierre? Miren, ve, por eso que se les enseña no solamente metodología, sino lectura y escritura. Documentar información. ¿Por qué recuperar? Porque tú, mientras estés adentro del contrato, trata de sacar toda la copia de la información posible. Una vez que se termine el contrato y estás afuera, ni tu mejor amigo que tenías allí te va a permitir que saques una copia. Analicen si les fue conveniente o no el proyecto y qué cosas nuevas aprendieron. Y déjenme decirles que sí se aprende muchas cosas, experiencias, conoces contratistas, conoces más gente. Al conocer contratistas importantes y tú le demostraste buen trabajo, tienes oportunidades de trabajo. El tiempo de cierre del proyecto va a depender en qué momento lo haces. Lo puedes hacer al final, lo puedes hacer parcialmente o simplemente haces cierres intermedios. ¿Sí? El cierre, lamentablemente, es el proceso más descuidado. ¿Sí? Lamentablemente es el proceso más descuidado. Y es durísimo. Como no documenté desde el inicio, nos van a pedir, présteme el acta de inicio. ¿Dónde está esa acta? Yo te la di a ti. No, acuérdate que no me la diste. Total, que no apareció por ningún lado. Y hay que estar inventando esa información. Buscando información coherente.
Alguien que tenía que firmar un documento está sin la firma porque te dijo, no te preocupes, después te firmo. Nunca más le firmó, etc. Generalmente, la mayoría de proyectos tienen cierre con problemas o cierres inadecuados. Lamentablemente, es la cruda realidad, queridos alumnos. El cierre no solamente es cobrar, porque para cobrar tú necesitas al menos esto. ¿Sí? Necesitas al menos esto y cumplir todos estos pasos. No es tan sencillo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. ¿Cuáles son los procesos del cierre? Tengo que cerrar el proyecto de cada fase, ¿verdad? No solamente decir, aquí está el documento, muy bien, me dijiste un computador, aquí está el computador, está el informe de quién recibió firmado. Tengo que empezar a liquidar a los contratistas, ver que ya no se deba nada. Tengo que el cierre administrativo hacerlo. ¿Por qué razón administrativa? Porque en última instancia quien me va a revisar los documentos y es el que me va a emitir el pago. Y tiene que ir adjunto toda la documentación de la fase precontractual, es decir, antes del contrato, toda la documentación del contrato y toda la documentación después del contrato, liquidaciones económicas, actas finales o parciales de entrega-recepción. Queridos alumnos, esto es sobre la integración del proyecto. Yo también, como ustedes, pensaba que era todo solamente hacer una aplicación, darle mantenimiento a un computador y cobrar. Eso de manera informal. Cuando ya lo haces en mayor escala, ya te van a pedir, incluso en algunas empresas te dicen, pasen un informe del mantenimiento de la impresora. Pase la factura y hágalo con un oficio. Entonces, no es tan sencillo. Queridos alumnos, de mi parte, era lo que tenía programado para el día de hoy. No sé si hay preguntas de parte de ustedes. Las clases prácticamente están, excepto esta, están subidas al día. Es necesario que las vayan revisando. Es necesario que las vayan revisando. Les decía, si bien es cierto que son estudiantes, pero ya les estoy dando la pauta para que ustedes vayan aplicándolo dentro del campo profesional. Antes del cierre, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Bien, bueno. Gracias de mi parte. Ha sido bonito compartir con ustedes. Por favor, no se olviden de activar las cámaras, aunque algunos, no sé, por ejemplo, el caso de Mike, que tiene una foto ahí que parece que salió de la constricción, sin camisa. Sí. Imagínense ahí, ya tienen que estar un poquito más formal. ¿Qué harían ustedes si yo me pongo a dar la clase en camiseta o sin camisa? ¿Qué harían ustedes? ¿Verdad? Que no está correcto. Bueno, gracias, un abrazo, cuídense y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Pase buenas tardes, ingeniero. Gracias. Gracias, igualmente, Mike.